fe para esta ponencia. Considero importante conocer la teología de la liturgia, la cual nos habilitará a celebrar el misterio de Cristo con mayor conciencia y a no quedarnos en las rúbricas. Ya que el misterio no es solo un dogma de creer o una verdad de entender, sino un acontecimiento de salvación que hay que celebrar y vivir. Por tanto, nos pide entrar en comunión con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El texto donde nos fundamentamos es Sacrosanctum Concilio 10 y vamos a leerlo lentamente. Dice así el texto: no obstante, la liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y al mismo tiempo la fuente de donde emana toda su riqueza. Pues los trabajos apostólicos se ordenan a que, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, todos se reúnan para alabar a Dios en medio de la Iglesia, participen en el sacrificio y coman la cena del Señor. Por su parte, la liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe y la renovación de la alianza del Señor con los hombres de la Eucaristía enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo. Por tanto, de la liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios, a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Dando esta lectura rápida, podemos identificar algunos puntos importantes. Yo los señalé así en colorcitos para que los podamos detectar rápidamente. Primero, los conceptos, ¿verdad?, de cumbre y fuente. Y es importante que notemos, ¿verdad?, qué es lo que está poniendo como primer punto: la cumbre. Y nosotros, cuando nos expresamos, decimos fuente y cumbre, ¿sí? Ahorita vamos a ver el orden, ¿verdad? O sea, ¿cuál sería el orden que el Vaticano II o Sacrosanctum Concilio nos presenta y que posteriormente va a ir cambiando y cómo lo manejamos actualmente? Descubrimos también en el texto esta vida sacramental, o sea, dice hijos de Dios por la fe y el bautismo. O sea, recordamos que en ese proceso de evangelización se requiere de fe y conversión. Descubrimos también esta liturgia y vida. La liturgia impulsa a los fieles que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad y ruega a Dios que conserven en su vida lo que recibieron en la fe. También podemos descubrir ahí la doble finalidad de la liturgia, que es la santificación y la glorificación. La liturgia, sobre todo de la Eucaristía, mana hacia nosotros la gracia como de su fuente y se obtiene con la máxima eficacia aquella santificación de los hombres en Cristo y aquella glorificación de Dios a la cual las demás obras de la Iglesia tienden como a su fin. Nuevamente volvemos a encontrar la terminología fuente cumbre. También vemos la dimensión social como consecuencia de la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía es un sacramento de amor, dirían sacramentum caritatis, sacramento que se cree, sacramento que se celebra y que se vive. Estos aspectos que vamos sacando de este Sacrosanctum Concilio 10 lo iremos descubriendo a lo largo del desarrollo del tema. Al profundizar en la importancia de los términos cumbre y fuente, se puede apreciar de igual manera la relación que sostiene con los documentos que posteriormente surgieron. Y ahí yo pongo de la Lumen Gentium y Presbyterorum Ordinis. La Lumen Gentium fue aprobada el 19 de noviembre de 1964
Presbyterorum Ordinis fue aprobado el 7 de diciembre de 1965. Don Sacrosantum Concilio fue aprobado el 4 de diciembre de 1963 y encontramos que ellos ponen primero como términos cumbre y fuente. Y la Lumen Gentium, en el número 11, hablando del pueblo de Dios, expresa: participando del sacrificio eucarístico, fuente y cumbre de toda vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismos juntamente con Él. Entonces podemos ver ahí que pone primero fuente, ¿verdad? Y cumbre, segundo. En Presbyterorum Ordinis, en el número 5, en el apartado de los presbíteros, expresan: por lo cual la Eucaristía aparece como la fuente y cima de toda la evangelización. También el Papa San Juan Pablo II, 1988, en conmemoración del 25 aniversario de la Constitución Sacrosantum Concilio, expresa, pone en primer lugar la presencia de Cristo en la liturgia como fuente y luego a la acción pastoral como cumbre. ¿Por qué este análisis? Bueno, a mí me pareció así importante porque yo decía, yo siempre he escuchado fuente y cumbre, ¿verdad? Pero leyéndolo ya el texto en sí, pues pone primero cumbre y fuente. Y digo que considero que es significativo este cambio porque así podremos darle la primacía a Dios, pues todo lo que tenemos, recibimos, es un don, una gracia y que hace posible nuestro camino de configuración con Cristo. Podemos expresar, dando este análisis, que ha habido una evolución en el uso de esta terminología. El tema lo presento en tres momentos. Primero, la liturgia como fuente de la vida de la Iglesia. Sabemos que se entrelazan estos temas, no los podríamos dividir, pero yo lo hice así como para captar, ¿verdad?, la riqueza de cada uno, o sea, como fuente y luego como cumbre, y luego unimos para la expresión de la vida cristiana, ¿verdad? ¿Qué es fuente y cumbre para la vida cristiana? Bueno, cuando abordamos la primera liturgia, fuente de la vida de la Iglesia, para comprender sobre todo el fundamento cristológico, eclesiológico, que ya lo escuchamos ayer, y segundo, la liturgia como culmen, comprendiendo toda la riqueza de la pastoralidad. Bueno, iniciamos con la primera. Consideramos a la liturgia como fuente por toda la riqueza que posee y celebra. Esta riqueza nos viene de Dios uno y trino, es decir, que es Dios Padre quien quiere que todos los hombres se salven y lleguen a participar de su misma vida divina, nos lo dice Sacrosantum Concilio 5. Y también la ley número 2. Por tanto, esta historia de la salvación inicia con la etapa de los profetas, tendrá su cumplimiento en Cristo y se prolongará en el hoy de la Iglesia por la acción del Espíritu Santo. La Constitución muestra este proyecto de salvación en el número 5. Dios habló de muchos modos en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos últimos tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todo, porque también hizo los mundos. En el tiempo en el cual la palabra no solo es anuncio, sino que se hace carne, puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Es el Emmanuel, en verdad, el Dios con nosotros. Dios se manifiesta plenamente a la humanidad porque nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia que nos dio desde toda la eternidad en Cristo Jesús y que se ha revelado ahora en la manifestación de nuestro Salvador, Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte. La salvación llega a su realización plena. Cristo es quien lleva a la plenitud las promesas de salvación de Dios para con los hombres a lo largo de toda su vida, su misión, su misterio. El momento culmen en que Cristo manifiesta y realiza la salvación
es el misterio pascual: pasión, muerte y resurrección. Ahora todo está cumplido, nos dice San Juan. Cristo el Señor realizó esta obra de redención humana y de glorificación perfecta de Dios, principalmente por el misterio pascual de la bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. La liturgia es el ámbito por excelencia de la presencia y acción de Cristo, es decir, la liturgia es una acción donde Cristo despliega de modo eminente su presencia y su poder. Asocia consigo a cuantos ha hecho miembros de su cuerpo por el bautismo y en virtud de su responsabilidad, asocia siempre consigo a su iglesia, de modo que ésta, como esposa amadísima, mientras invoca a su Señor, por Él y en Él, rinde culto al Padre. ¿Por qué Cristo es el centro de la liturgia?, nos preguntamos. Porque solo Él es el mediador, el sumo y eterno sacerdote, el Salvador que hace presente su obra y nos hace partícipes de la misma, asociándonos a su dinámica sacerdotal y redentora. Ahora estamos tocando el corazón de la liturgia, pues nuestro Salvador vive su paso de este mundo al Padre. Sacrosanto Concilio 5 dice: esta obra de redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios obró en el pueblo de la antigua alianza, Cristo la realizó principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión. Ayer escuchábamos al Padre Arturo, que él es el que presentaba esta dimensión cristológica. En esa dimensión cristológica debemos descubrir esa historia de salvación, pero que tiene su culmen en ese misterio pascual. Entonces, si nosotros estamos viendo esta riqueza como fuente, o sea, decimos, ¿cuál es la riqueza, verdad, que nos viene de Dios? Y es ahí donde nosotros descubrimos que este proyecto viene de Dios Padre, que quiere que todos los hombres se salven. Yo me pregunto, estos conceptos de historia de la salvación, misterio pascual, ¿los estamos comprendiendo en su profundidad o solo los estamos tomando como meros conceptos? Conceptos que a veces nomás los vamos transmitiendo, podríamos decir como en el catecismo, ¿verdad? Apréndete esta pregunta y respuesta, pero sin tener una incidencia en nuestra propia vida. Yo creo que ahí está el reto mayor, porque es descubrir que este Dios que nos ama, que quiere salvarnos, ¿verdad?, va a construir toda esta historia de salvación, pero toca a nosotros sentirnos parte de esa historia de salvación, o también contemplar nuestra propia vida desde esta mirada de Dios. O sea, ¿cuál ha sido la intervención de Dios en mi vida para descubrir que sea como una historia de salvación? Porque vamos descubriéndolo, ¿verdad?, esta historia de salvación que tiene su momento profético, que tiene su realización en Cristo y que tiene su prolongación en una iglesia que ha sido asociada a la misión de Cristo y que nos sigue otorgando salvación a través de los sacramentos. Pero quisiera, ¿verdad?, que no solo se quedara en concepto, ¿verdad?, sino que tuviera una incidencia en nuestra vida, porque hoy estamos afrontando los retos pastorales, ¿verdad?, porque hay una dicotomía en nuestra vida. Celebramos el misterio de Cristo, pero salimos de la celebración y nuestra vida es otra. O sea, no hay una coherencia. Entonces, así yo sí preguntaría a cada uno. Estamos aquí, sacerdotes y laicos, y creo que ambos cometemos errores. Tú como sacerdote, ¿verdad?, vas a presidir en nombre de Cristo la Eucaristía. ¿Y qué sucede en la Eucaristía? Celebramos el misterio pascual de Cristo. ¿Cómo te preparaste tú, sacerdote, mientras te revestías en la sacristía? ¿Le dedicaste un momento a revestirte de esos
sentimientos de Jesús, porque nuevamente decimos que se hace vivo este misterio pascual, o sea, es un hecho del pasado, pero que se hace presente y que nos lanza hacia el futuro. Como decía el padre Juan Martín, a esa escatología gozar, ¿verdad? Pregustamos ya, en modo, pregustamos ese cielo ya presente aquí. Pero nuestra vida, o sea, tanto sacerdotes, pareciera como que nos quedamos en la rúbrica. Celebramos, ¿verdad? Y a veces sin tener incidencia en nuestra propia vida. ¿Cómo estamos haciendo vida ese misterio pascual? ¿Cómo estoy haciendo vida esta historia de salvación en mi propia vida? O sea, ¿estoy dejando que Dios actúe en mi propia vida? Porque si no, son conceptos que vamos transmitiendo, y si son conceptos nada más, pues no van a tener incidencia en la vida y no va a haber transformación en verdaderos cristianos, porque nuestra meta ¿cuál es? Ser otros Cristos, ¿sí o no? Y con una dimensión social tenemos que transformar nuestra sociedad. Laicos, ¿verdad? O sea, necesitamos una formación profunda, ¿verdad? Y doy gracias que muchos, ¿verdad?, se han ya encaminado en esta formación. Pero ¿a quién le compete dar esta formación? ¿Quiénes son los responsables de esta formación? A ver, no están nuestros obispos, hablen fuerte. Sí, los obispos, pero cada uno de ustedes como sacerdotes, porque son sus brazos derechos del obispo, ¿sí o no? Su triple ministerio, ¿cuál es? Anunciar, guiar y santificar. Yo solo les pregunto, así como ya escuchamos esta escatología, el Señor nos preguntará, ¿verdad? O sea, ¿qué hiciste por tu pueblo? ¿Qué hiciste por tu gente? No creo que les va a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo cuidaste? Porque cuando en la toma de posesión, tengo entendido, ahora lo he escuchado, que te dicen, ¿verdad? Tu territorio es de tal cuadra a tal cuadra, ¿verdad? ¿Sí o no? Territorio, así, digamos, metros cuadrados, ¿no? Pero Dios no nos va a preguntar sobre esos metros cuadrados. ¿Sobre qué nos va a preguntar? De tu pueblo, de tu gente, ¿verdad? ¿Cómo la instruiste? ¿Cómo le ayudaste a encontrar este camino? Para encontrarse con este Dios, ¿no? Entonces son ustedes, ¿verdad?, como sacerdotes, que tienen que impulsar esta formación litúrgica. Sacrosanto Concilio sí está pidiendo una formación profunda de la liturgia, pero son ustedes como pastores los primeros, ¿verdad?, que deberían de llenarse de este Dios para poder comunicar y poder ayudar a los demás, ¿sí o no? Y a veces son los laicos, bueno, yo en mi diplomado les digo a los laicos, tráiganme una carta de recomendación de su párroco. ¿Con qué finalidad hago? Pues que al menos el párroco se entere, ¿verdad?, de que hay gente que se está formando y que en un futuro va a poder echar mano de ellas, ¿sí o no? Pero por otra parte también como para recordarles con cuánto te apoyo, ¿no? Porque los laicos, o sea, ya ponen todo su empeño, ¿verdad?, todo su tiempo dedicado al Señor, pues también que ellos vayan colaborando, que se sientan parte de esta formación que es urgente. Entonces yo sí quisiera, ¿verdad?, que no quedaran solo en conceptos, ¿verdad?, porque al decir historia de la salvación, es decir, es un proyecto del Padre porque quiere que todos los hombres se salven. ¿Y qué tanto yo me estoy sintiendo, verdad, amada por este Dios que no me abandona, sino que me va acompañando en este itinerario? Por eso decimos los sacramentos, ¿verdad?, también son esas opciones fundamentales de la vida. Naces, está el bautismo, ¿verdad?, vas creciendo, la confirmación, y sigues, ¿verdad?, sigues alimentándote. ¿De qué te vas a alimentar? Pues del pan eucarístico, ¿verdad?, de ese vino. Porque cada vez, ¿verdad?, con los sacramentos de iniciación cristiana decimos que estamos cada día más injertos en Cristo, ¿verdad? Y estoy haciendo visible en mí esta acción, ¿verdad?, de Dios en el proceso de cristificación. ¿Qué tanto yo me estoy pareciendo más a Cristo?
Entonces son conceptos que sí yo cuestiono, ¿verdad? Que no quedaran solo en conceptos, sino que los vayamos, ¿verdad?, asimilando en nuestra propia vida y que nuestras catequesis, ¿verdad?, vayan incidiendo más en nuestra propia vida, porque la liturgia es vida y vida en Cristo. No sé, quisiera como que de dos en dos, ¿verdad? O sea, esto que estoy diciendo, ¿verdad?, de que tenga incidencia en nuestra vida, es un reto pastoral para nosotros en nuestra diócesis o en su entorno, en su parroquia, o solo es nada más una percepción de Sor Adriana, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo constatan ustedes? O sea, esta terminología, porque decimos que somos México, la nación más católica, pero veamos nuestra realidad cómo está. Entonces, si hubiera coherencia en nuestra vida, pues otro reino tendríamos, ¿no?, ya construido. Entonces, sí les pido unos minutitos, unos segundos, ¿verdad? O sea, que compartan, ¿verdad? ¿Son conceptos vacíos o cómo lo estamos viviendo? ¿Cuál es este reto pastoral que tenemos en nuestra parroquia, en nuestra diócesis? ¿Qué es lo que detectamos? ¿Sí? Rapidísimo, por favor, de dos en dos.